enseñanza esta mañana que la empezamos hablando con de Melquisedec. Fíjese que usted sabe que llevábamos dos enseñanzas hablando acerca un poquito de escatología, ¿verdad? ¿Ah? Estábamos hablando un poquito de escatología, pero hay cosas que creo que son necesarias de hablar primero antes de hablar de escatología, ah, para poder comprender, ¿verdad? Algunas cosas. Ah, Aunque ya nos metimos un momentito, ¿verdad? Ahí a ver el apuntito de Daniel, ¿verdad? Que es una situación muy tremenda lo que está ahí, lo que dice acerca de Daniel. Ah, Creo que es necesario tomar otros temas primero. Hay tantos temas de qué hablar, ¿verdad? Pero hay tantos temas de qué hablar. El asunto es que es como una especie de situación por ahora por resolver, porque vemos que las iglesias son como llevadas a diferentes formas de pensamiento, diferentes denominaciones, son llevadas por otro lado, ¿verdad? Y creen por eso de otra manera. Pero, y es como que los conceptos anteriores se han perdido, los conceptos anteriores ni siquiera a veces se conocen. Hablábamos acerca de lo que es el pecado, ¿verdad? Dice errar al blanco. Imagínense, la gente tiene por pecado otros conceptos, otras cosas, ¿no? Entonces, muy tremendo. Entonces es necesario ir a estudiar un poquito acerca de la cultura de estas personas que dice la Biblia, de estas tribus. Es necesario ver la historia de ellos, las cosas que tuvieron que pasar, cómo pensaban, qué decían, en qué creían, qué manera creían. ¿Ven? Daniel no creía como nosotros creemos hoy en día acerca de Dios, son totalmente diferentes. Y me pueden decir hereje, falso, doctor mentiroso, quiero decir Cristian Arana mentiroso, pues, lo que quieran, pero en la Biblia está. En su Biblia está el escrito, en su Biblia está ahí está el escrito, lo que yo predico. Entonces, por eso me dedico a ponerles los versos, porque hay que darlos, ¿no? Porque hay cosas que son muy... Les decía yo hace 2 domingos, ¿quién es tu terrafín? ¿Tienes terrafines? ¿O no tienes terrafines? Hermano, eso es idolatría. Sí, pero es idolatría. Aquí está lleno de esa idolatría, los terrafines, ¿eh? ¿Es tu esposo tu terrafín o tu esposa? ¿No? ¿Tu terrafina? Dije terrafina, no pitufina. ¿Ah? ¿No? El trabajo, quizás. El trabajo es el terrafín. Ellos eran idólatras. En ese tiempo ellos hacían muñecos de barro, de tierra. Si tenían una experiencia sobrenatural, pues le ponían el nombre a ese Dios, entre comillas, ¿no? A eso que se les aparece, y hacen una señal. Dice, bueno, este es por la experiencia que yo tuve, y ponen ahí un muñeco. Dice, hermano, sí, pero eso eran las tribus paganas. No, no, también Israel hacía lo mismo. Yo lo puedo probar con la Biblia. Israel hacía lo mismo. Entonces, tenemos ciertos problemas, ¿verdad? A la manera que ellos pensaban acerca de Dios, como nosotros pensamos hoy en día. Y hablar de escatología sin entender primero en qué manera pensaban ellos. Por ejemplo, si hablamos de un escatólogo hoy, ellos hacen, ¿verdad? Agarran calculadora y dicen, hermano, calculamos, ¿verdad? Con la calculadora, calculamos que el Señor viene para tal fecha. No se puede tardar, hermano, ya está por venir. ¿Ah? Pero cuando usted observa a Daniel, observa a los antiguos, usted se da cuenta que ellos no tenían una calculadora, ellos usaban los astros, ellos miraban a las estrellas, a ellos les hablaban, ellos tenían visión, tenían revelación, ellos escuchaban, tenían oído. Es como que entrar en un lugar donde hay o ellos están uh, bajo un ser, bajo alguien, ¿no? Bajo el poder de un ser, bajo el poder de alguien, una entidad que les está diciendo cosas, ¿no? El escatólogo hoy se va por números, ¿no?
pero ellos entendían todo totalmente diferente. Entonces, hablar de escatología hoy, de los eventos futuros, no sé, luego los tiempos fueron corridos, los calendarios están movidos, hicieron un desastre ya. Entonces es necesario hablar de otras cosas primero, antes de hablar de escatología. Yo quisiera seguir con la enseñanza del domingo pasado, Melquisedec. Melquisedec. Vamos a poner Melquisedec número 2. Creo que dice Melquisedec el cananeo. Así dice el tema para YouTube, ¿verdad? Melquisedec el cananeo. Vamos a leer un poquito acerca de... Usted observa que la iglesia pues no tiene mucha información acerca de lo que es Melquisedec, y es bueno ayudarle un poquito a la iglesia en cuanto a este asunto, ¿verdad? De Melquisedec. Yo quisiera que siguiéramos leyendo acerca de Melquisedec. ¿Estás conmigo? Hey, va a estar conmigo, ¿verdad? Dice Melquisedec, Melquisedec, rey, Salem, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham. En Génesis 14 se hace referencia a él en el Salmo 110. Ojo con eso. Donde Dios promete bendecir al rey davídico, al rey David, y se lo invoca en la carta a los hebreos para afirmar la condición sacerdotal de Cristo. Esto lo escribe Brockley 2014, Melquisedec. Hay libros hablando de Melquisedec. ¿Ok? Diccionario, Lexam. Génesis 14, 18 a 20 y Salmo 110, 4. Hebreos 5, 7 mencionan a Melquisedec, cuyo nombre significa rey justo o mi rey es justo. Las escrituras no incluyen detalles acerca del trasfondo ni la identidad de Melquisedec. Como resultado, es uno de los personajes más misteriosos de la Biblia. ¿Verdad? Broadway, diccionario bíblico, Lexham. Nada de lo que estoy leyendo lo escribí yo. ¿Vamos? Nada. Génesis 14, Melquisedec aparece por primera vez después de la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer. Génesis 14, 1 a 12. El rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, está en Génesis 14, 18, salen al encuentro del patriarca victorioso. Melquisedec muestra hospitalidad hacia Abraham y pronuncia una bendición poética sobre él. Dice, Abraham responde entregándole el diezmo del botín, Génesis 14, 18 a 20. Génesis no provee detalles adicionales sobre la identidad de Melquisedec y no explica cómo es rey de una ciudad cananea. Otra vez, ¿cómo? Este es otro libro, ¿verdad? Porque leímos 2 libros anteriores que decía que era cananeo. No explica cómo el rey de una ciudad cananea puede ser sacerdote del Dios Altísimo. Además, Melquisedec no aparece en ninguna genealogía, pero ya expliqué yo por qué no, ¿verdad? Con respecto a sacerdotes del orden arónico. Diccionario bíblico Lexham, el libro, lo saqué del libro Melquisedec, ¿ok? ¿Ya? Ahí están los autores. Estos son doctores, son investigadores, son teólogos, son gente que sabe. Yo no, esa gente sí sabe. Hagámosles promoción, hagamos propaganda. Los datos históricos contenidos en la primera mitad de Génesis 14 son oscuros, lo que hace difícil fechar la historia de Melquisedec y genera dudas acerca de su historicidad. Eso lo escribe Brueggemann. Génesis, él tiene un libro que se llama Génesis 134, 135 páginas. La conversación de Abraham con Melquisedec también produce un aire desconcertante en el capítulo porque interrumpe la interacción de Abraham con el rey de Sodoma en Génesis 14, 17 del 21 al 24. Esto podría indicar que el episodio de Melquisedec es un agregado posterior en el texto. ¿Cómo? Agregado. Otra vez.
Los datos históricos contenidos en la primera mitad de Génesis 14 son oscuros, lo que hace difícil fechar la historia de Melquisedec y genera dudas acerca de su historicidad. Bruggeman lo escribe. La conversación de Abraham con Melquisedec también produce un aire desconcertante en el capítulo. Está hablando del capítulo de Génesis, ¿verdad? Porque interrumpe la interacción de Abraham y con el rey de Sodoma, que Arlaomer era, ¿no? En el Génesis 14, 17 y 21, 24. Esto podría indicar que el episodio de Melquisedec es un agregado posterior en el texto. Diccionario Bíblico Lexham, son los mejores. Digamos. No obstante, no está claro el motivo que habría generado ese agregado en el texto. Von Rhodes sostiene que un editor posterior agregó ese intercambio para dar apoyo a la dinastía davídica al relacionar a Abraham con el rey de Salem. Oh, Salmo 110. ¿Se acuerdan? Otra vez, vaya conmigo. No obstante, no está claro el motivo que había sido, cuál fue el motivo por el cual había sido agregado el texto. Von Rhodes sostiene que un editor posterior agregó ese intercambio para dar apoyo a la dinastía davídica, al rey David. Salmo 110. Al relacionar a Abraham con un rey de Salem, que era Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Génesis, comentario, página 81, página 180, ahí están. Westermann enfoca el lenguaje religioso del pasaje, nada de lo cual encaja en el periodo patriarcal. Sosteniendo que un editor incluyó el episodio para firmar el pago de los diezmos y para sincretizar la deidad cananea, el Elión. Híjole. ¿Es el Elión una deidad cananea? ¿Se hace preguntas usted o no? Con el Dios de Israel, dice. Génesis 12, o sea, usted sabe quién es el Dios de Israel, Jehová, ¿verdad? Y el otro es el Dios Altísimo. ¿Ve que hay dos aquí ya? Ah, que es el mismo, hermano. Y aquí hasta estos están diciendo que no. ¿Ya se fijó? Dice, aunque Bruggeman también cree que el episodio de Melquisedec es un agregado posterior, hay otro que cree, mire también que es un agregado posterior, advierte que nuestro conocimiento sobre la asociación entre la tradición israelita y la religión cananea es tan tenue como nuestro conocimiento de la historia política reflejada en los versículos 1, 11 de Génesis, el Génesis del libro de ellos. Religión cananea y religión de Israel. ¿Dos? Yo pensaba que era lo mismo. McKeown enfoca la función de Melquisedec en la narrativa apuntando a los paralelos contrastantes entre los reyes de Salem y de Sodoma. Ambos reyes se acercan a Abraham después de la batalla, pero solamente Melquisedec trae presentes. ¿Ok? Las primeras palabras del rey sacerdote es una bendición poética, en tanto que el rey de Sodoma expresa una orden. Dame las personas, Génesis 14, 21. En el contexto más amplio de Génesis, Melquisedec le recuerda al lector que Dios ha bendecido a Abraham. El personaje convierte la victoria de Abraham en una señal de la habilidad de Dios para cumplir sus promesas que ha hecho. Eso lo dice McKeown. ¿Okay? Salmo 110. La única otra aparición de Melquisedec en el Antiguo Testamento es en Salmo 110. Que piensan que es un agregado. Es pura retórica nada más. Para decir que David era Melquisedec. Pero David murió y no resucitó. Pero David no es sacerdote para siempre. ¿Verdad que no? Es como cuando a un rey se le cumplen demasiados caprichos por ser tan popular. Tú eres, David, tú eres la mata donde se rasca el tigre. ¿Verdad? Tú eres el mero mero. No hay nadie como tú. Oh, gran rey. ¿Ah? La única aparición
de Melquisedec en el Antiguo Testamento es en Salmo 110, un salmo dirigido al rey del pueblo de Dios. ¿A quién era dirigido el salmo? ¿Y quién es ahí el rey? David. En el cual el Señor promete traer victoria en la batalla y establecer al rey como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está. Luego el salmista declara que Dios estará a la diestra del rey y lo utilizará para traer juicio sobre las naciones. Salmo 110, 5 a 6. Se discute si el Salmo 110, se discute si el Salmo 110 realmente se refiere a Melquisedec. Ganerod establece una distinción sobre la base del género. Dice, el episodio en Génesis es un relato y el contexto manifiesta que Melquisedec es un nombre de persona. No obstante, la poesía del Salmo 110 carece de un contexto similar. O sea, piensan que no están hablando del mismo Melquisedec. Y por ello, Melquisedec podría ser un título formal que signifique rey justo. En otras palabras, al hablarle de Melquisedec en el Salmo 110, tal vez están hablando de David como un rey justo, no en sí como Melquisedec. ¿Me comprende? Abraham and Melquisedec, página 168, ese es otro libro. Algunas tradiciones judías modernas, como el GPS, no es el que... Tanakh traducen el Salmo 110:4. Eres un sacerdote para siempre, un rey justo por decreto mío. No menciona a Melquisedec. ¿Se da cuenta? Pero en su Biblia aparece Melquisedec en Salmo 110. Ahí aparece. Pero algunas traducciones judías modernas, dice, en la Tanakh, traducen el Salmo 110. En vez de Melquisedec le ponen, eres un sacerdote para siempre, un rey justo por decreto mío. Whatever, ahí está en su Biblia. Fuentes extrabíblicas. Aunque Melquisedec aparece solamente en 2 pasajes del Antiguo Testamento, la literatura judía extrabíblica contiene muchas referencias al personaje. Algunos de esos documentos están destinados a llenar las brechas que deja el relato bíblico, mientras que otros presentan a Melquisedec como una figura mesiánica semidivina. Pearson observa que la imaginación interpretativa adjudicada a Melquisedec en fuentes extrabíblicas se presenta en proporción inversa a la escasez de datos hallados en la Biblia sobre él. Pearson, Melquisedec, página 186. En otras palabras, se inventan mucho porque no hay muchos datos. Eso está diciendo. El Génesis apócrifo, sí sabe que hay un Génesis apócrifo, ¿verdad? Una paráfrasis del Génesis compuesto en el 2º siglo antes de Cristo. Aclara que Salem es Jerusalén e intenta allanar la naturaleza compuesta de la historia, haciendo que los 2 reyes se encuentren antes de viajar juntos para felicitar a Abraham. Mason, You Are the Apprentice Forever, es página 148, es otro libro. Josefo, el historiador, también identifica a Salem con Jerusalén y explica que el nombre de Melquisedec significa rey justo. ¿Okay? Describe a Melquisedec como primer sacerdote, fundador de Jerusalén y constructor del primer templo. Oigan, oigan lo que están diciendo ahí. El tratamiento que hace Filón era un filósofo, un mediador entre los judíos y los romanos, Filón. Siempre lo agarran de Filón. ¿Ya? El tratamiento que hace Filón de Melquisedec en su interpretación alegórica de Génesis incluye la misma etimología de Josefo, así como rey de paz en lugar de rey de Salem. Filón identifica a Melquisedec como el logos divino. Utiliza el pago de Abraham como un justificativo para el diezmo. Prelimin Studies, página 99. El texto Pseudo-Opulemus, un texto samaritano que equipara a Salem con el monte Gerizim, se toma las mismas libertades. Pearson, Melquisedec, página 183. La condición de Melquisedec se eleva todavía más en algunos textos judíos apócrifos. Un documento de Qumran escrito en el 2º siglo antes de Cristo. Este es el documento, 11Q Melch.
Transforma al rey sacerdote en un ser semidivino, refiriéndose a él en una oportunidad como Dios. El texto presenta a Melquisedec como una figura escatológica, reservado en el cielo hasta que aparezca al final para establecer el verdadero día de expiación y para marcar el comienzo del jubileo cósmico final. ¿Ok? Don't need covenant and sacrifice. Ahora está hablando inglés, ¿no? Ya me sale. Segunda de Enoc presenta a Melquisedec en el relato de un nacimiento milagroso. Nacido ese póstumo de la esposa estéril del hermano de Noé. Oiga, ¿cómo se llamaba la esposa estéril del hermano de Noé? ¿Cuál era su ID? El arcángel Miguel lleva al niño al cielo para protegerlo de la inundación. Luego el texto predice que Melquisedec se convertirá en cabeza de un nuevo tipo de sacerdocio que no sufrirá la destrucción. Bueno, eso es tremendo, ¿ah? Porque eso es cierto. Bueno, por lo menos las últimas 3 líneas yo las comparto. Thompson lo escribe, Hebreos, página 146. La literatura rabínica posterior contrarresta esa interpretación imaginativa del origen y significado escatológico de Melquisedec. Los tárgumenes, los midrashim y el Talmud identifican típicamente a Melquisedec con Sem, uno de los hijos de Noé, perdón, aclarando que no es el Mesías real. Pearson, Melquisedec, página 185-86. Dulin interpreta esto como un intento de debilitar la especulación de los primeros cristianos acerca de Melquisedec. Covenant and Sacrifice, ahí están ese es el libro. Hayward está en desacuerdo y afirma que las fuentes rabínicas se nutren de una tradición establecida que veía a Sem como una figura sacerdotal que finalmente inspiró la lectura cristocéntrica de Hebreos. Shem Melquisedec. Están las páginas 74-77. La dificultad de fechar el material hace que sea imposible saber con certeza quién respondía a quién. Y se acabó. Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec para usted? Historiadores, doctores de renombre, escritores, investigadores, teólogos. ¿No se ponen de acuerdo? ¿Ya se fijaron? Filón tiene otra postura. José otra postura. Pablo tiene otra postura. En el tiempo del rey David había otra postura acerca de Melquisedec. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Yo lo que veo es que le dan lo bendicen, da los diezmos del botín. Abraham da los diezmos del botín. Y Melquisedec lo bendice con pan y vino. ¿Ah? Da de comer pan y vino. Parece ser una costumbre entre ellos, ¿ok? Ofrecían pan y vino. El domingo pasado leíamos que decía que más que un asunto sacerdotal, era una cuestión más de cultura o de tradición, que sacaran pan y vino para comer. Pero sabemos que es un pacto, ¿verdad? Comer es un pacto. ¿Sí? Pero se da cuenta, yo leo esto para que usted se dé cuenta tantas formas de interpretación que existen con respecto a Melquisedec. Y nosotros tomamos o nos aferramos al puro texto bíblico. Es más, escuché una vez alguien que si la Biblia lo dice, lo digo yo. Si la Biblia no lo dice, no lo digo yo. Bueno, y si la Biblia no te aclara bien el texto, entonces ¿qué? ¿Nos vamos a quedar con lo que dice ahí? No se puede. Se quiere investigar, ¿ve? Dice que era un rey cananeo, posiblemente hijo de una de las hermanas estériles que logró tener un hijo, una de las hermanas estériles de Noé. Otros dicen, no, viene de Sem. A mí me habían enseñado en la iglesia que no tenía genealogía, ni principio de días, ni madre, ni padre. ¿Recuerdan o no? No tiene ni madre, dice, va, ni padre.
Eso sabía yo. ¿Usted sabía eso también, no? ¿No tiene principio de días? ¿Ni fin de días? Sacerdote para siempre, porque fue siempre, dice, eterno. No tiene genealogía, sí, no tiene genealogía, pero bajo el orden, con respecto al orden sacerdotal arónico. El domingo pasado lo vimos. Cuya genealogía no viene de ellos, dice, hablando del orden sacerdotal arónico. O sea que sí tiene genealogía, pero es de otro orden sacerdotal. Si me van a llamar hereje los de la YouTube, por eso, dele. No tengo problema. Vamos a leer un poquito, hermano, porque como usted puede ver, Melquisedec no solo fue una figura importante, sino también una figura misteriosa. ¿Verdad que sí? Quien pertenece a un orden sacerdotal no mencionado en el pacto anterior realmente. Ya que el Salmo 110 es solo el intento de comparar a David con él. Solo es el intento de comparar a David con él. Vaya conmigo. Vamos a leer un poquito. Biblia. Hebreos 6:18. Dice ahí, 18 al 20. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, ¿verdad? Como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Dice, para que por dos cosas inmutables, es imposible que Dios mienta. Dice en el 20, donde entró por nosotros como precursor. Una pregunta, ¿dónde entró? Dice, ¿dónde entró? Es pregunta, ¿dónde entró? ¿Dónde entra? ¿Dónde entró por nosotros? ¿Ah? Primero observemos algo, esa palabra entrar. Miren lo que dice entrar. Ir, llegar, pasar. Donde pasó por nosotros. Dice, entró por nosotros. ¿A dónde entra, hermano? Vaya conmigo a Hebreos 9:24. Mire dónde entró. Hebreos 9:24. Va a ser un poquito. Vamos a mover la Biblia, ¿ok? Para entender la historia. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Dónde entró? Perdón. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿A dónde entró él? Al cielo. Entró al cielo. ¿Estamos? ¿No? No entró al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ok, entonces el Señor entra al cielo. Entra, lo voy a poner así. Ahí dice en el mismo, ¿verdad? Es a saber. Entonces no entró a un santuario hecho de esta creación. Porque ahí dice, mire, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano. Un santuario que alguien haya hecho.
O sea que no es de esta creación, el santuario en el que entró él, en el cielo. Entonces significa que en el cielo también hay un santuario. Pero no es hecho de mano, no es hecho de esta creación. Doy el verso, Hebreos 9:11. Ahí está. Hebreos 9:11. ¿Lo tiene? Dice, mas estando ya lo presente, Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Oh, hay un tabernáculo ahí arriba. ¿No hecho de qué? De manos. Es a saber, no de esta creación. O sea que hay un tabernáculo, ¿ya? En el cielo hay un tabernáculo. Tabernáculo. Si miramos la palabra tabernáculo, va a decir tienda, choza de tela, una enramada, una morada. O sea, hay una morada celestial donde habita Jesús. ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde está Jesús? ¿En un templo hecho de manos? No está ahí. No está ahí. Un tabernáculo no hecho de manos, ni es de esta creación. A esto se refiere Jesús con respecto al templo terrestre. Vaya conmigo a Marcos 14:58. Ahí se los dice, mire, y ellos no lo entendían. Marcos 14:58. Miren lo que dice. Allá andaban unos diciendo que daba falso testimonio contra él, ¿verdad? Unos diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho de mano. El templo terrenal. Y en 3 días edificaré otro, ¿hecho qué? Sin mano. Es decir, no de esta creación, sino de otra creación. ¿Está conmigo? ¿Ya lo había visto o no? Sí, híjole. Tiene buen ojo. O sea que para inaugurar, hermano, ese tabernáculo en el santuario celestial, porque ahora ya estamos dándonos cuenta que hay un santuario celestial, ¿verdad? Donde dice que él entró en el mismo cielo. Para inaugurar ese santuario celestial era necesario quitar el terrenal primero. ¿Está conmigo? Es decir, no se podía hacer manifiesto el celestial entre tanto el primero estuviese en pie. El problema de la iglesia es que tiene el terrenal en pie. ¿Sabe dónde se da cuenta uno, hermano? La gente va a la iglesia dependiendo las almenas del templo, dependiendo los vidrios del templo, dependiendo la música del templo, dependiendo la banda del templo, dependiendo la alfombra si no huele mal, dependiendo las butacas, las sillas del templo, dependiendo si hay cuidado de niños y un montón de instalaciones hermosas para cuidado de niños, dependiendo si hay, no sé, restaurante. ¿Por qué? Porque están fijados en un templo. ¿Me comprende? Y todo eso, señores, yo no estoy ahí. No estoy ahí. Mientras estuviera en pie el templo terrenal no podía ser descubierto el santuario celestial. O no podía ser manifiesto o manifestado. Hebreos 9, del 8 al 10. Dando esto a entender el Espíritu Santo. Está conmigo, ¿verdad? Que aún no estaba descubierto el camino para el santuario. ¿Cómo dice? ¿Qué camino? De este santuario celestial. Aún no estaba descubierto el camino. ¿Ok? Entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie.
O sea que si nosotros somos cristocéntricos, no debemos estar viendo a Israel con sus tabernáculos y que, oye, hermano, la fiesta de no sé quién. No, ya no. Ve cómo se separa Cristo de todo esto. Ve cómo se separan los pactos aquí de todo esto. Dice, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Sabe? Lo cual era la figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto a nadie, diría. Cuanto a la conciencia, dice, al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Se llama restauración, rectificación, hasta que se complete, dice, mire, enderezamiento, enderezar, dice, la corrección, hasta que llegó el tiempo de enderezar todo. Ve, aquí su misma Biblia le está diciendo que el sacerdocio antiguo, el sacerdocio de Moisés, el sacerdocio arónico, perdón, levítico, en el orden arónico, ya no existe, ya no está, fue derribado, fue quitado. Desde ahí, el pastor ya debe ponerse a pensar, porque está escrito en su Biblia, Hebreos 9, 8 y 10, ahí dice, ya no hay sacerdocio levítico, no hay, no existe. A menos que seas judío y estés aferrado y no quedas en Cristo, por supuesto. Voy a tratar de levantar. Pero ahí dice que el sacerdocio, quiero decir que el camino no estaba descubierto para el verdadero santuario, que es el santuario celestial. Entre tanto, estuviera en pie el tabernáculo terrenal. Ahí dice, el camino no estaba abierto. Haga de cuenta que Jesús vino a hacer el camino, a abrir el camino. Se fue como un explorador, se tomó, puso su mochila, dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, me voy para arriba, ahí voy, a hacer camino, a hacer el camino, a hacer el camino. Entró por nosotros, ¿verdad? Como precursor, o sea, el primero que cursa antes de nosotros ese camino hacia el cielo. Hebreos 6:20. Va, Biblia. Hebreos 6:20 lo dice. ¿Está conmigo? Entró, dice, por nosotros como precursor. Ahí está, ¿ve? Entró, implica caminar, entrar, ir, llegar, pasar, como precursor. Dice, miren lo que dice aquí. El precursor dice, corredor adelante. Por ejemplo, dice, explorador. Figurativamente, un precursor. Entonces, él iba adelante, abriendo los caminos. Entró por nosotros como el primero, dice, abriendo camino. Dice, Jesús fue eso, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Qué tremendo, ¿ah? Entró como precursor. O sea, el camino no estaba abierto. Como el que va adelante explorando, haciendo camino para nosotros. En otras palabras, penetró los cielos. Nos hizo brecha. Hebreos 4:14. Penetró los cielos. ¿Está conmigo? Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, ahí está, ¿eh? Penetró los cielos.
Jesús, el Hijo de Dios, dice. Retengamos nuestra profesión. Dice, penetró los cielos. Traspasó, atravesó, dice, mire, extenderse, irse. Lo recorrió. Hizo camino. Entregó. Él entró, hermano, con su sangre por nosotros. No sangre de animales, no sangre de palomitas, no sangre de becerros, no sangre de novillas, no sangre de ovejitas. Entró ahí, hizo camino con su sangre a pagar por nosotros. ¿Es que tremendo? Lo difícil que debe haber sido eso, ¿va? Nosotros no podíamos. Hebreos 9:12. Lo hizo con su sangre, entró con su sangre. Entró a ese tabernáculo perfecto, no un tabernáculo terrestre, dice, mas estando presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, dice en el 12, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre. ¿Qué dice? Entró una vez en el santuario, ¿verdad? Con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Con su sangre. Y lo hizo con sufrimiento. A veces yo pienso que gran parte de la iglesia, a nivel general lo digo, no entiende el sacrificio de Jesús. No lo entiende. O sea, piensa que Jesús de la cruz es el que es así, Jesús, chus. No entiende lo que Jesús hizo. Lo hizo con sufrimiento. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En Jesús, dice, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Ve? Lo hizo con sufrimiento, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Subió, menospreciando incluso la vergüenza, dice, mire, con sufrimiento subió, traspasó los cielos, hizo camino y se fue a sentar, ¿no?, a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de Dios. Lo hizo con sufrimiento. ¿Ya entendiste que vino a ser Jesús? ¿O solo con ver la película te conformaste? Por eso las palabras de Pablo, mi hermano, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Está, dice, se fue y se sentó a la diestra del Padre. Dice Romanos, estábamos leyendo al principio, ¿no? ¿Quién es el que condena? Dice, porque la ley antigua no tiene efecto para el que está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice, aquella nueva criatura. Para el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Dice, ¿quién es el que condena? Si Cristo es el que murió. Se ya pagó, dice. Más aún dice, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No? Subió, hizo camino con sufrimiento, pagando con su sangre por nosotros, nos dejó la brecha libre. Y dice que intercede por nosotros, está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué pregunta la de Pablo? ¿Quién es el que condena? Yo sé el contexto que lo está diciendo. Es que, hermano, es que el antiguo pacto, el testamento de Moisés, es un ministerio de condena, de muerte. ¿Quién es el que condena? Le dice. Si hubo uno quien pagó. ¿Me comprende?
Y dice que nos bendijo. Nos bendijo. ¿Te sientes bendecido por el Señor? Efesios 1:3 dice que nos bendijo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, Padre, yo ya no estoy en la tierra, ya no estoy en el mundo, Padre, pero de aquellos que me diste, Señor, te pido que aquellos que se quedan, Señor, que son tuyos, que tú me diste, Señor, y empieza a interceder por usted, hermano. Empieza a hablarle a usted, Señor, te pido por Mana Finita, te pido por Sotelo, te pido por Javier, Señor, te pido por Mana Luz, te pido por mis hermanos, te pido por fulano, te pido por Mano Edilza, por Mana Magdalena, te pido por América, por Cleli, te pido por ellos, Señor. Mira, yo me voy, Señor, y ellos se quedan. Y tú sabes cómo es en el mundo, Señor. Yo me estoy compadeciendo, tengo misericordia de ellos, porque yo sé que es vivir en el mundo, Señor. Te pido que los guardes. Si no, que no los saques del mundo, pero por favor, guarda. Esa es la intercesión de Jesús para contigo, mi hermano, en el cielo. Esa es. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. En Cristo. Ahí está. Por Él nos bendijo. Por Él nos bendijo. ¿Te sientes maldecido? ¿Te sientes bajo condena? ¿Te sientes bajo ataque el diablo? Fíjate, yo siempre le he dicho a la iglesia esto, mire, la iglesia acostumbra a estar siempre así bajo ataque. Nunca es un vencedor, siempre está, hermano, ¿y cómo está? Ay, bajo ataque. Ay, hermano, aquí, mira, padeciendo. Nunca estás en la batalla, ganando la batalla, siempre estás soportando la batalla. Pero se supone que cuando Cristo vino te puso en un área diferente, en una posición diferente, como ganador, como un vencedor. Te bendijo. Te dio bendiciones que los demonios, incluso ángeles, quisieran tener. No, o sea, mi iglesia, los míos, Padre, ellos. Tremendo. ¿Te sientes bendecido? Le dieron, hermano, el señorío de todo cuando llegó. El señorío de todo cuando llegó. Efesios 1:20-23. El diablo dijo, ahí se va a quedar en la cruz. Ok, lo bajaron de la cruz, se va a ir a la tumba y ahí no va a salir, ¿verdad? Así debe haber dicho. Pero dice que el Padre viene, dice, el cual obró en Cristo, dice Efesios 1:20, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Y mire lo que le dan: sobre todo principado, sobre toda potestad y potencia y señorío y en todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas en el siglo que viene. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Hermano, entonces, ¿qué significa? Que Dios, hermano, bajo ataque. No, se dice, mire que nosotros estamos en guerra, pero nosotros vencimos porque Cristo es nuestra cabeza, Él está con nosotros y dice que Él tiene la potencia, el señorío sobre todo, la potestad sobre todo. Y dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, iglesia, cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. O sea, miramos a veces el asunto de la película de 1 hora y media, ¿verdad? La pasión de Cristo. Pero lo que sucedió después de la resurrección está escrito aquí. ¿Le fijaron? Está escrito aquí. Le dieron el señorío de todo. En el único quien hay perdón de pecados. Primera Juan 2:12. Primera carta de Juan 2:12.
Le dieron el rango sobre todo rango, la autoridad sobre todo autoridad para perdonar pecados. Os escribo a vosotros, hijitos, de Juan, ¿verdad? Porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Ahí está. ¿Sientes que le debes a Dios? ¿Te sientes pecador, pecadora? ¿Te sientes que no te han perdonado el pecado? Ven a Cristo. Aquí alguien dice, os escribo a vosotros, hijitos. Ahorita, mira, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Cree en Jesús y van a ser perdonados tus pecados. Así te diga el diablo, eres un pecador. Así te diga el diablo, tú no puedes. Tú cometiste tal error, tal pecado. Tus pecados te son perdonados en su nombre. Ahí dice. Tremendo. Entonces Jesús se coloca como quien va adelante para hacernos camino. ¿Estamos? Se coloca así. Vamos otra vez a Hebreos. Creo que es Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Y mire dónde dice que nosotros debemos de entrar. No al santuario terrenal. Entiendo que tienen que haber congregaciones, no me opongo, que tienen que haber cuadros para que lleguemos, ¿verdad? Pero hasta ahí, no como un santuario terrenal. Le dejas flores, te la hincas. Esa es religión, esa es idolatría. Esa es la mentira. Así que, hermanos, teniendo libertad, oiga, ¿qué dice? Libertad para entrar. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Hermano, dice que ahora tienes libertad para entrar ahí. Una pregunta, ¿entras ahí? ¿O tienes otra idea? ¿O tu idea teológica está basada en Israel y su templecito que tienen que hacer? ¿O tu idea es que tienes que ir a la iglesia y llegas al santuario de la iglesia y te hincas, ese santuario terrenal? ¿Cuál es tu idea? Porque ahora dice que, mire, aquel dice que sirvió como precursor haciendo camino, dice que nos hizo el camino a nosotros, pagó con su sangre, y ahora dice que nosotros tenemos libertad para empezar a caminar por ahí, para llegar, ¿sabe hasta dónde? Hasta el santuario, por la sangre de Jesús, porque Él pagó con su sangre. Es más, ¿sabe qué? Ese velo que estaba puesto ahí, cuando Él sube, dice que el velo se rompe, para que nosotros podamos llegar hasta el lugar santísimo. ¿Comprende? Dice, por el camino que Él nos consagró. Ahí está, ¿ven? En el 20, por el camino que Él nos consagró. Oh, me imagino que el Señor consagrando el camino para que tú subas. ¿Verdad? Ahí dice, las palabras que estoy usando, ahí están. Por el camino que Él nos consagró. Nuevo. Un camino nuevo y vivo. Por el velo. Esto es por su carne. Carne y sangre. Carne y sangre. ¿Verdad que sí? Va conmigo, ¿eh? Me imagino que había escuchado estas cosas. Yo quise haberlas escuchado de niño. ¿Cómo no escuché yo estas cosas de niño? Se puso como entrada, se puso como el acceso. De cuenta que él fue ese acceso. Y es una brecha, un camino. Se puso como acceso. Juan 10, 7. Para entender estos versos, ¿verdad? Juan 10, 7. Él se puso como acceso. Voy a poner aquí una puertecita. Vean lo diferente. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo. Jesús hablaba, fíjese, porque Jesús sabía qué es lo que iba a pasar. Juan 17, ¿sí lo tiene? De cierto, así miren, en buen mexicano, la neta, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
¿Habrían otros caminos? Quizás sí, pero eran de tiniebla, de sombra, de muerte. Pero el Señor nos prepara un camino, dice, nuevo y vivo, no de muerte, pero el nuevo camino. Y le dice todos los que antes, para que observe el contexto de lo que está hablando. Primero dice, volvió después Jesús a decir, de cierto, digo, yo soy la puerta de las ovejas, le dice, y los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores son, probadores son, malas ovejas no las oyeron. Les ofrecían el cielo, les ofrecían un camino, pero era de sombra de muerte. Al final, no podían entrar. Pero aquí Jesús les dice y te dice hoy, yo soy la puerta. Entra. Y dice que tenemos libertad para entrar por ese camino, por el camino que Él nos consagró. Él se puso de entrada, Él se puso de acceso. Juan 14:6. Hoy lo va a entender. Verso muy conocido. ¿Cuántas veces le has predicado a alguien con ese verso? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. ¿Y sabe por qué es que Él dice eso? Porque aquellos que creían que andaban incluso con Él ni sabían cuál era el camino. No sabían por dónde agarrar. O sea, Jesús, tú te vas y ¿qué vamos a hacer nosotros? No sabemos. Obsérvelo. Dice, desde el 2, desde el 1. Mire, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. ¿Ve? Está hablando que va para arriba. Muchas moradas hay, de otra manera no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez. ¿Cuánto lo creen? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, serán parte de mí. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, a dónde yo voy, y ya sabéis el camino. Según él ya sabían. Le dice Tomás, el Señor. ¿Ah? Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí está, ¿eh? Mira el contexto que están hablando. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie sube al cielo, nadie va a ir a ver al Padre, a la casa del Padre, si no es a través de mí. Si me conocieses a mí, les dijo, ustedes no me conocen, yo pensé que me conocían, no me conocen. Si me conocieses a mi Padre también conocieres, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe entonces le brinca, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con lo que dijiste, no sé, pero si tú nos muestras aquí la figura de tu papá, con eso tenemos. Ay, lo tiene que reprender, le dice, Felipe, tanto tiempo que has andado conmigo, tanto tiempo que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Qué tremendo contexto. Pero el tema central es el camino, ¿ves? Que ellos no saben a dónde van. Y Él tiene que decirles, yo soy el camino, miren, yo voy a penetrar los cielos, voy a hacer un camino nuevo y vivo para ustedes. En otras palabras, a veces teniendo a Jesús enfrente cuesta reconocerlo. Creo que el montón de tradición les perturbaba a ellos la mente. Ya no puede ser.
Tanta teología te puede matar, te puede apartar del camino nuevo y vivo que es Cristo. Tremendo. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Fíjense que aquí hay una reunión ya. Aquí hay una congregación ya. Aquí hay una congregación. Desde el 14, 2:14, hermano. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Mire lo que dice, qué tremendo. Por Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí está la entrada, ¿eh? Por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Ahora tenemos entrada por un mismo espíritu. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Perdón. Parientes. Ahora eres pariente, parte de la familia. Hermano, una pregunta. Entonces, ¿hay más allá arriba? ¿Hay sacerdotes allá arriba? ¿Hay familias allá arriba? La familia de Dios. ¿Hay santos allá arriba? Tremendo, tremendo. Fue hecho pontífice. Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Fue hecho pontífice. Dice, donde entró por nosotros, dice, Hebreos 6:20. Donde entró por nosotros como precursor, ¿verdad? El que hizo el explorador, haciendo nuevo camino y nuevo, ¿verdad? Hecho pontífice eternamente. O sea, le dan a él el título de sumo sacerdote como el principal. Y dice que no es cada 50 años, no es cada año, cada 20, cada 7, no. Dice eternamente, para siempre. Sumo sacerdote para siempre. Dice según el orden de Melquisedec. Pero hermano, eso me dice, hermano, que si él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, entonces, hermano, aquí en el cielo hay un orden sacerdotal, celestial. En el cielo hay un orden sacerdotal, ¿verdad? Que no es según la carne, sino según el espíritu. Hay un orden sacerdotal en el cielo que ministra en un tabernáculo celestial. Hermano, ¿por qué dice eso usted, verdad? En eso, hermano, es como que hay un orden sacerdotal en el cielo, hay sacerdotes celestiales, entre los que entienden también participan desde la tierra. Recuerda el canto, me has escogido un adorador, sacerdote del Señor. ¿Cómo así? ¿Eres sacerdote o solo lo cantas? Para alabanza de tu gloria y honor, desde el vientre, Señor, me has escogido.
Me has escogido para un oficio. Para un oficio. Hebreos 3:1. Ve que estoy hablando cosas, hay que probarlas. Te hace participante de un sacerdocio. Te da un oficio, una vocación. Dice Hebreos 3:1. Qué duro. Hermano, iglesia de Cristo, ¿qué pasó? Por tanto, hermanos, santos. Oiga, ¿cómo les está diciendo? Participantes, ¿sabes? Son participantes de la vocación celestial. Ahí está el sacerdocio. Hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Es un sacerdocio celestial en el que dice que tú eres un sacerdote desde aquí de la tierra. Eres participante de un sacerdocio celestial. Considera al apóstol y pontífice, ¿ve? Ahí está, ¿ve? El pontífice, sumo sacerdote. O sea, si tú eres un sacerdote de estos, considera que tienes un sumo sacerdote que es Cristo. Y también apóstol. ¿Por qué? Porque él fue el enviado a dar el mensaje. Por eso la palabra apóstol, ¿verdad? Dice enviado. ¿Sí? Enviado dice, mira, el mensajero, el delegado, el embajador del evangelio. Dice, hermano que eres participante, hermano santo que eres participante de la vocación celestial, entre comillas, sacerdocio. Tened a Jesús, a Cristo Jesús como tu apóstol y pontífice de tu profesión, de tu trabajo apostólico. Así dice ahí. Yo le pregunto aquí, hermanos, no aquí, ¿verdad? Pero sí a nivel general, hermano, ¿quién es tu apóstol? Ah, fulano de tal. Ay, no, él no es, le digo yo. ¿A quién dice que tenemos que tener como apóstol? A Jesucristo. Y como sumo sacerdote, al de la parroquia. Aquel que penetró los cielos y te hizo un camino nuevo y vivo para que puedas entrar con libertad al santuario celestial. Desde aquí de la tierra. Si es que tienes una vocación celestial, si eres participante de esa vocación celestial, usted observa, no estamos hablando del sacerdocio levítico, no estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Cristo. Por eso observa el tema que pone. Jesús mayor que Moisés. ¿Te lo dio? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un sacerdocio celestial, donde a través del Espíritu puedes penetrar los cielos por ese camino nuevo y vivo que Él preparó para ti. Lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Y lo que desates será desatado. Ay, hermano sacerdote. No me estoy quedando solo, ¿verdad, hermano sacerdote? Es un orden de sacerdotes. Primera carta de Pedro 2:9. Ustedes son el sacerdocio verdadero, les dice. Les dice gente santa. ¿Te consideras, hermano? Dice, mas vosotros sois. Y antes no era tu puesto. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora eres un linaje escogido. Sacerdocio real. Gente santa. Pueblo adquirido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde las anuncias? Yo le diría que no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo las puede anunciar.
a manera de sacerdote. Si supiera que hay quienes se ponen, inclinan el oído para escuchar. Hebreos 3:14. ¿Eres sacerdote? Dice así, mire, porque participantes de Cristo somos hechos. Ahí está. Con tal que conservemos firme el fin, hasta el fin es el principio de nuestra confianza. Participantes de Cristo somos hechos. ¿No? Hermano, tienes una profesión sacerdotal, ¿verdad? Van a decir, hermano, pues que también había gente de atrio y en el atrio pues, no habían sacerdotes, solamente había gente de atrio. Pues estoy de acuerdo, pero tú eres sacerdote. O iglesia, en general hablo, ¿hay sacerdocio? ¿O sigues el antiguo? ¿Hay sacerdocio nuevo o sigues el antiguo? Es más, nos consagraron como sacerdotes. Consagrados como sacerdotes. Primer carta de Pedro 1:2. Ya voy terminando. 3, 4 versos más. Se consagraron. Haz de cuenta que hicieron así, mire, con la sangre de Cristo, así, mire, a usted, ¿sí? A veces como que no se entiende quién es él. Mire, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, oiga, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahí está la santificación sacerdotal, ¿eh? Ahí está la dedicación. ¿Eh? Y le dice, gracia y paz sea multiplicada. ¿Vives bajo la gracia y la paz? ¿Vives bajo la gracia o no? Porque el antiguo pacto no es bajo la gracia. Rociados con la sangre, ahí dice, de Jesucristo. Se recuerda que salía, ¿verdad? El sacerdote, ¿verdad? La figura, y rociaba con sangre todo, de animales. Pues dice que a usted lo está rociando el Señor, lo roció con la sangre de Cristo. La cual habla mejor que Abel, la sangre de Abel, dice, ¿verdad? En otras palabras, le voy a poner así, cada vez que llega el demonio, el diablo, Satanás, como lo quiera decir, le vea a usted un título aquí que dice perdonado. Amén. Dice, ¿por qué? Y le observa la sangre que pagó. Así como lo oye. Sí. Perdonado. Dice, no puede ser, ¿cómo puede ser? Sí, ya pagaron. Ya pagaron. ¿Y qué sangre es esa? La de Cristo. Perdonado. Tremendo. Nos consagraron como sacerdotes, hermano. Nos llamaron a un sacerdocio santo. Segunda Timoteo, creo que es 1:9. Creo que está ahí. No recuerdo bien, pero sí. 1:9. Ahí está, la vocación santa. Ahí está el sacerdocio. Y he oído hablar muy mal del asunto del sacerdocio, pero es porque pues, ni leen esto, ni entienden esto. Piensa que como está hablando del sacerdocio, está hablando del sacerdote católico. Piensa que está hablando del catolicismo. Dice que nos salvó y llamó. Eres salvo y llamado, ¿verdad? Con vocación santa. Ahí está el sacerdocio. No conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Ahí está, ¿ve? Éramos sacerdotes. Hasta ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Ahí está. Ay, Dios mío. Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Tremendo lo que dice, ¿ah? Dice que le dice a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, te di tu aguijón. Le dijo a la muerte, quítate de aquí. Y saca a la luz la vida y la inmortalidad. Hermano, eres inmortal. Tienes vida para siempre. En Cristo Jesús tienes vida eterna. ¿Ah? Y dice que lo hace por el Evangelio. Pero es que el Evangelio de Cristo es bien atacado. Porque menos sepas del Evangelio de Cristo, menos sabes de Él. De aquel que dio la vida por ti. Por eso es un chanchullo. Este malteco. Entonces que fuimos consagrados, rociados con sangre, llamados a un sacerdocio santo, al trono de la gracia. Hermano, fíjense, esto no es como el sacerdocio levítico que se acercaba a un monte y nomás cruzaba ahí, ¡fum! Rayos y centellas y caía despedazado. No, se llama el trono de la gracia, un tabernáculo celestial, ahí arriba. Es tremendo, es diferente. Antes no es el mismo, no es el monte Sinaí. Le voy a dar el verso. Hermano, mire, imagínense que le decía a Moisés, vayan a las tribus, tienen que subir. Y Moisés, no, ve tú, no vaya a ser que ahí quedamos tirados. No confiaban, ¿confiaría usted? Mira, el Señor va a estar en tal monte, pero ten cuidado porque tal vez vas montado del carro y ¡pum! Es calcinado ahí. ¿Confiabas? No. Te escondías bajo las peñas, así, mira, viendo, ya se fue, todavía está ahí. Ya subió Moisés. Hasta Moisés decía, estoy asustado, aterrorizado con lo que veo. Pero ¿qué pasa con este sacerdocio? ¿Qué pasa con esta aparición de este ser? Pasa algo diferente, Hebreos 4:16. Aquí está el trono de la gracia. Dice así, lleguémonos pues confiadamente, confiadamente, ¿ah? Con franqueza, seguridad, libertad, confianza, claramente. Lleguémonos pues abiertamente, ¿ah? Al trono de la gracia, al trono de la gracia. ¿Ves? A la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es si estás bajo la gracia. Eso si estás bajo la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Como sacerdote que eres, ya conoces el camino. Nuevo y vivo. Ahora acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Antes no podías, no había camino, pero ahora sí hay. ¿Ya te acercaste al trono de la gracia? ¿O te has acercado a otro trono? El monte Sión, el monte Santo, no el Sinaí. La gracia. Por eso, hermano, vivir bajo la gracia de Cristo es importante. ¿Ok? O sea, tenemos entrada y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así se va. Al trono de la gracia. Seguridad, entrada, confianza por la fe de Él.
Imagínense que a Jesús le hubiera faltado la fe. Efesios 3:12. Usted me pregunta dónde saqué esto. De la Biblia. De la Biblia. Dice, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza. Ahí está. ¿Eh? ¿Por qué? Por la fe de Él. La fe. ¿Tienes fe? Recuerde usted que la ley no es de la fe. Pero dice que nosotros tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Tremendo Pablo hablando ahí a los Efesios. Ay, ya sé. Es importante estar bajo la gracia y vivir en fe. Hermanos, por eso la importancia de vivir bajo la gracia del Señor. Por eso Pablo, fíjese, hermano, que Pablo le decía a la gente que no estaba bajo la gracia, o a los cristianos que estaban en la iglesia, pero que se torcía un poquito al antiguo pacto, le decía, mira bien. En ese tiempo sería, agarra la onda, asegúrate, abre bien los ojos. ¿Ah? Pablo les hacía eso a los hermanos de la iglesia primitiva. Lo voy a mostrar. Hebreos 12:15. Yo digo que fue Pablo. Hebreos 12:15. Es que le estoy dando los versos porque si hay alguno en YouTube me va a decir que soy un blasfemo, ahí están los versos, agárrate con ellos. Dice, ¿lo tiene, va? Mirando bien. Diga conmigo, mire bien. Ah, no, así no. Mire bien, dígale. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. En otras palabras está diciendo, ¿sabe qué? Échenle ojo todos los días de no apartarte de la gracia de Dios, ¿eh? Mirando bien, analiza bien el asunto, no va a hacer que termines judío o mormón o testigo de Jehová, ¿eh? O sabático del séptimo día. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Dice ahí la otra parte, que es la que muchos le ponen atención, a la amargura, ¿verdad? Pero lo que es la gracia de Dios no le ponen atención. Dice que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Pero miremos bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Porque solo a través de Él y de su gracia es que podemos tener acceso con confianza al trono de la gracia. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice que te mantengas fiel. En otras palabras, que mira, que te mantengas con fe. Aunque venga lo que venga, que no falte tu fe, que no fluctúe. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. ¿Cómo dice? La profesión de nuestra fe. El reconocimiento. Dice, yo creía en el Señor, pero ahorita como que ya no estoy seguro, esta es la verdad. Dice, la profesión de nuestra fe. Y dice, sin fluctuar. Sin fluctuar. Que no se inclina para acá ni que está firme. Vienen los vientos de doctrina, ¿verdad? Y no te haces para acá como los arbolitos, ¿verdad? No, firme.
Que de repente los arbolitos, en una de esas, mire, los lleva el viento. Sin fructuar, que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Se dice. Ah, qué tremendo. Dice en el 35, ahí mismo, abajo en el 35, no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande remuneración de galardón. Los que están llenos de fe tienen recompensa. ¿Tienes fe? A la iglesia en general le digo, deje de justificarse, deje de autojustificarse, encomiéndese al Señor, deje de justificarse. Cuando uno empieza a autojustificarse, ya cayó de la gracia. Cuando empiezas a hacer cosas para justificarte, ya no vives en la gracia. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo soy más cristiano que ella, yo soy santificado, yo me visto como Dios quiere que me vista, yo hago lo que Dios quiere, fulano no, fulana no, yo, ahí no está Dios. Eso no es vivir en gracia. Eso es tratar por mis mismos medios de llegar a Dios. Y cuando uno hace eso, cae de la gracia. Hermana, te vas a perder porque no crees en lo que yo creo. Hermano, usted está condenado, se va a ir al infierno porque no cree como yo creo. Yo soy el único que estoy bien. De la gracia habéis caído, dígale. Último verso, yo me quito de aquí, ya estuvo. Nada más para el Gálatas 5:4. Dice así, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. ¿Qué le dice? De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Justifícate, autojustifícate por tus propios medios y tú no vives. Y eso es fácil ver a una gente. Facilísimo, facilísimo. ¿Verdad? La iglesia está llena de eso. Cuando lo veas, dile, lee Gálatas 5:4. Así es, lee Gálatas 5:4. Y entra, busca al Señor, busca al Dios verdadero. Métete bajo la gracia que es en Cristo Jesús. De repente eres sacerdote y ni cuenta te has dado. ¿Ah? De repente eres un sacerdote, porque si él es un sumo sacerdote, déjeme decirle, hay sacerdotes del mismo orden, según ese orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso está el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Pero para eso hay que vivir bajo la gracia. Para eso hay que entender la manera de sacerdote. Si no, no se puede. Hermano, mire, y aquí el sacerdote ve que como no son cosas visibles, no son cosas visibles. En el sacerdocio terrenal es lo que yo veo. Aquí está, Señor. El sacerdocio, ese sacerdocio espiritual es de cosas invisibles. Es a través de la fe. Es a través de la fe. Es un aprendizaje. En cierta ocasión yo recuerdo que estaba en un problema bien feo y me dijeron, azótalo. Estaba peleando con un demonio. Una persona que estaba. Y agarré yo, me dijeron, azótalo y vea la carne, vea, ¿con qué? ¿Con qué? O sea, dije, yo voy a ir a tener un mecate, algo, ¿no?
Y me dice, con lo que tienes en la mano, yo en la mano, oh, un cinturón así de bolas de fuego. Y venía yo. Y cuando yo vengo así, se me queda viendo. No, 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 con eso no, con eso no. Ah, dije yo. Aunque nadie vea que yo tengo un cinturón de fuego, de bolas de fuego así, con que yo he recibido esa palabra rema dentro de mí y yo crea y tenga fe de que eso está ahí, ese lo va a ver. Amén, amén, amén. Ese lo va a ver. Y me llené de más fe. Y mire, como que le estuvieran pegando una ofrenda. Pero cualquier canal me decir, ese señor está loco. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque ese es un sacerdocio de cosas no visibles. Es un sacerdocio de cosas espirituales. ¿Me comprende? Espero esta mañana hayamos entendido un poquito de más a Jesús, el Cristo, y un poquito más a Melquisedec y su orden sacerdotal. ¿Verdad? Vamos a orar esta mañana. ¿Sí? Vamos a dedicarnos.